Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios de redacción académica, que esto es un tema fundamental para cualquier estudiante universitario, ya que la redacción académica no es lo mismo que escribir un mensaje o una carta informal. Esto también tiene sus reglas, que son muy específicas, tiene principios que nosotros debemos seguir para poder comunicar nuestras ideas de manera profesional y efectiva. Durante esta presentación vamos a revisar precisamente 8 principios esenciales y para cada uno de ellos yo les voy a dar los respectivos ejemplos de manera concreta de cómo podemos aplicarlos correctamente. Tenemos, como primer principio, tenemos lo que es la claridad. Eh, ¿Qué significa escribir con claridad? Significa que nuestras ideas deben ser muy fáciles de entender para el lector. Nosotros no podemos usar palabras que sean vagas o confusas para ellos. ¿Qué es lo que nosotros usamos cuando hablamos con claridad? Primero, vocabulario específico y preciso. Oraciones bien estructuradas sin ser demasiado largas. Ideas organizadas de manera lógica y evitamos jergas o palabras innecesarias. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Un ejemplo de lo que no se debe hacer. La cosa esa que estudiamos antes tiene relación con lo que pasa en la sociedad y afecta bastante a la gente de diferentes maneras. Podemos ver muy notoriamente el problema. Nosotros no sabemos cuál es la cosa esa del que se está hablando, ni cómo afecta bastante. Eso suena muy vago. Entonces ahora veamos cómo deberíamos escribirlo. Eh, Dice, el fenómeno de la globalización económica influye directamente en las estructuras sociales contemporáneas, modificando los patrones de consumo y las relaciones laborales en las sociedades industrializadas. Aquí nosotros ya sabemos exactamente de qué estamos hablando y cómo ocurrió esa influencia. Como segundo principio tenemos lo que es la precisión. Esto significa que nosotros debemos ser exactos en todo lo que nosotros escribimos. Nosotros no podemos usar frases como muchos, algunos o bastantes sin tener datos que sean específicos para esto. ¿Qué es lo que incluye la precisión? Los datos concretos y verificables, terminología directa, terminología técnica apropiada, números y porcentajes específicos y referencias exactas a fuentes. Ejemplo incorrecto. Muchos estudiantes tienen problemas con las matemáticas en la universidad. ¿Cuántos son muchos? ¿En qué universidad? ¿O qué tipo de problemas es lo que presentan? Esto no esto es muy impreciso, por decirlo así. Y el ejemplo correcto sería, según el estudio de García, 2023, el 34% de los estudiantes de primer año en ingeniería obtuvieron calificaciones inferiores a 60 sobre 100 en cálculo diferencial durante el periodo 2022 y 2023. Aquí nosotros tenemos datos específicos, tenemos el porcentaje exacto, también tenemos la materia específica, el periodo de tiempo y la fuente de información. Como tercer principio tenemos la objetividad. En la escritura académica nosotros no podemos expresar nuestras opiniones personales como si fueran hechos, porque todo lo que nosotros escribimos debe estar respaldado por evidencias. Para nosotros ser objetivos debemos escribir en tercera persona evitando el yo creo o me parece, respaldar nuestras afirmaciones con fuentes que sean confiables, evitar adjetivos que expresen nuestra opinión personal y presentar diferentes perspectivas sobre el tema. Un ejemplo incorrecto. Obviamente, creo que la educación virtual es terrible y los estudiantes odian las clases en línea. Aquí nosotros estamos expresando una opinión propia, una opinión personal, sin una evidencia que respalde lo que nosotros estamos diciendo. Un ejemplo correcto sería, los datos del estudio revelan que el 68% de los estudiantes encuestados reportaron menor satisfacción con las modalidades de educación virtual comparadas con la presencial. Universidad Nacional 2023. Citamos. En este caso, nosotros estamos presentando datos que sean objetivos de una fuente específica y no estamos presentando nuestra opinión personal. Como cuarto principio tenemos la coherencia. Esto significa que todas nuestras ideas deben estar conectadas de manera lógica y contribuir mucho al tema principal que nosotros estamos desarrollando. Para lograr coherencia, nosotros necesitamos conectar lógicamente un párrafo con otro, usar conectores apropiados como por lo tanto, además o sin embargo, mantener siempre el tema central del texto y seguir una progresión lógica de ideas. Un ejemplo incoherente para esto sería, la contaminación del aire es un problema grave,
Los perros son mascotas populares, la ciudad necesita más parques. O sea, se ve muy claramente el problema. Nosotros estamos saltando de un tema a otro y no tienen, como podemos dar cuenta, no tienen ninguna conexión lógica. Un ejemplo coherente sería, la contaminación del aire constituye un problema grave en las áreas urbanas y por esta razón la implementación de espacios verdes como parques públicos representan una estrategia efectiva para mejorar la calidad del aire. Además, estos espacios proporcionan beneficios adicionales para la salud mental de los ciudadanos. Aquí cada idea se conecta lógicamente con la anterior y todas van contribuyendo al tema principal, que como ya escuchamos es la contaminación del aire. Como quinto principio tenemos la cohesión. Mientras que la coherencia se refiere a las ideas, la acción se refiere a las conexiones gramaticales que unen las partes del texto. ¿Cómo nosotros logramos la cohesión? Para lograr la cohesión nosotros necesitamos que lleven pronombres que se refieran claramente a los sustantivos anteriores, conectores textuales como por otro lado, en consecuencia o asimismo, referencias que conecten una oración con otra y repetición apropiada de palabras claras. Un ejemplo sin cohesión sería, los estudiantes estudian, los estudiantes aprenden, los estudiantes trabajan y los estudiantes se gradúan. Esto suena muy repetitivo. La palabra estudiante, estudiante se repite demasiadas veces y suena muy mecánico. Tenemos el ejemplo con cohesión. Los estudiantes dedican tiempo al estudio sistemático de sus materias. Durante este proceso desarrollan habilidades críticas que posteriormente aplican en contextos laborales. Finalmente, esta preparación integral les permite obtener su titulación con competencias sólidas. Aquí nosotros estamos usando pronombres como este, conectores como durante y finalmente. Y nosotros estamos evitando mucho la repetición excesiva. Como sexto principio tenemos la formalidad. En la escritura académica se requiere un poco un tono más profesional y formal, que suene muy diferente a lo que nosotros usamos en redes sociales o en conversaciones casuales con amigos o familiares. Para mantener la formalidad nosotros debemos usar vocabulario técnico y formal, apropiado, construir oraciones más complejas y elaboradas, evitar contracciones como no está, en lugar de o no se encuentra. Mantener un tono impersonal y respetuoso. Un ejemplo informal sería, la verdad es que los chicos no le entienden nada a la química y está súper difícil el examen. Este lenguaje es demasiado coloquial para un texto académico. En cambio, en el ejemplo formal, tenemos los resultados indican que los estudiantes presentan dificultades significativas en la comprensión de textos fundamentales de química orgánica, lo cual se refleja en el rendimiento académico de las evaluaciones correspondientes. Aquí nosotros estamos usando un lenguaje, un vocabulario más técnico y un tono que suena más profesional. Como séptimo principio tenemos la originalidad. Este séptimo principio no significa que nosotros tenemos que inventar todo desde cero, sino que más bien debemos aportar un poco en nuestro análisis personal y también es muy importante citar correctamente todas las fuentes que nosotros estamos utilizando. ¿Qué es lo que incluye la originalidad? Desarrollar nuestros propios análisis basados en las fuentes, citar correctamente todo lo que tomamos de otros autores, parafrasear adecuadamente y no solo copiar y pegar, contribuir con nuevas perspectivas o interpretaciones. Un ejemplo incorrecto, haciendo énfasis en plagio, dice, el cambio climático es el resultado de las actividades humanas que aumentan las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si nosotros escribimos esto sin citar la fuente, estamos cometiendo plagio. El ejemplo correcto sería, como señala el IPCC 2023, el cambio climático es el resultado de actividades humanas que aumentan las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta definición permite analizar cómo las políticas públicas actuales requieren un enfoque interdisciplinario para abordar tanto las causas como las consecuencias del fenómeno. Aquí nosotros estamos citando fuentes correctamente y estamos, aparte de eso, agregando nuestro propio análisis de lo que ya habíamos leído. El octavo principio, rigor metodológico. Em, Esto significa que nosotros debemos seguir los estándares académicos establecidos en nuestra área de estudio, tanto en investigación como en la presentación de la información. ¿Qué es lo que requiere el rigor metodológico?
una metodología clara que otros puedan replicar, perdón, usar fuentes confiables y actualizadas, realizar análisis sistemáticos, no improvisados, llegar a conclusiones que estén realmente fundamentadas en la evidencia. Em, Ejemplo sin rigor metodológico. Hice una encuesta a mis amigos y todos dijeron que les gusta más estudiar en grupo. Esto no es riguroso porque la muestra es muy pequeña y también muy sesgada. Un ejemplo con rigor metodológico. Se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra aleatoria de 200 estudiantes universitarios de diferentes carreras. Los resultados muestran que el 73% de N igual a 146 prefiere metodologías de estudio colaborativo con un margen de error del más 5% y un nivel de confianza del 95%. Aquí nosotros tenemos una metodología que está muy clara y también tenemos una muestra representativa y datos estadísticamente válidos. Bueno, aquí ya, pues como ya les dije, ya hemos revisado, para concluir el tema, hemos revisado los 8 principios fundamentales de la redacción académica, que es la claridad, la precisión, la objetividad, la coherencia, cohesión, formalidad, originalidad y el rigor metodológico. Recordemos que dominar estos principios no se logra obviamente de la noche a la mañana. Para nosotros, eh, aprender y dominar bien esto nos requerimos bastante práctica. Y también es muy importante revisar y corregir nuestros textos varias veces antes de poder entregarlos. Mi recomendación es que cuando escriban sus ensayos o trabajos de investigación, se dediquen a revisar cada párrafo preguntándose si está claro, si está preciso, si será objetivo o si se conecta lógicamente con todo el resto del texto, ya que la escritura académica pues, es una habilidad esencial para su formación profesional. Entre mejor escriban, mejor podrán comunicar obviamente sus ideas y contribuir al conocimiento en su área de estudio.